crítica social, mitología y creencias ancestrales, y un fuerte componente de visibilización y reivindicación del oscuro y lamentable mundo de la violencia contra las mujeres. Bienvenidos a los increíbles cuentos de las voladoras de Mónica Ojeda. Llegamos al final del curso, al final de esta tercera temporada del Club Virtual de Lectura Sui Generis, y lo hacemos tras un recorrido sin igual que nos ha llevado a los parajes más lejanos o nos han hecho estremecer en los rincones más oscuros. Para mí, una vez más, pues ha sido un placer realizar esta aventura lectora, este camino, junto a vosotros, lectores, y como siempre, gracias por dejarme acompañaros con esta selección de lecturas. Para finalizar en estas 2 semanas que nos quedan, iba a decir, bueno, pues que íbamos a relajarnos, pero no lo creo, ¿no? Vamos a zambullirnos en los cuentos de esta maravillosa escritora, Mónica Ojeda, natural de Guayaquil, Ecuador, pero residente aquí en Madrid desde hace años. Es una autora que ha demostrado, bueno, pues además con creces, lo bien que se mueve tanto entre formatos, bueno, pues de la poesía, como puede ser el ciclo de las piedras, o a la novela, ¿no? Pues como Mandíbulas, o incluso el cuento. Y también entre temáticas, ¿no? Plantándose ella como una maestra del horror en español que se asienta en la crítica y en el papel de la mujer, ¿no? Siendo seleccionada además como una de las voces literarias más relevantes de Latinoamérica por el AI Festival Bogotá 39, un importante evento literario que realiza la selección de 39 de los mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina. Eh, con todo esto, Las Voladoras nos lleva de lleno a algo que podríamos entender como un subgénero en sí mismo, ¿no? Que es el gótico andino. Por el club han pasado muchas formas de entender el gótico en la actualidad, ¿no? Y esta concepción, el gótico andino, es una propuesta tremendamente interesante. Es una estética que busca reivindicar el imaginario ancestral latinoamericano, pero también abordar el miedo desde los paisajes y mitos andinos, como su propia autora comenta, ¿no? Es esa convivencia con la naturaleza llevada a su máximo nivel, con volcanes, con el frío y el calor extremo, pero también el aislamiento, ¿no? Lo importante, más allá de la ambientación, son las visiones ancestrales, a menudo ligadas al horror, al miedo y a la violencia contemporánea, ¿no? Sobre todo una violencia pues, en el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en Las Voladoras? Bueno, son 8 pequeños relatos que nos van a llevar a ese aire de los Andes ecuatorianos. Y ojo, cuidado con el mal de alturas, ¿eh? Ya sabéis, ¿no? Esa falta de oxígeno debido a las altitudes que provoca malestar. Porque con estos relatos nos vamos a sentir allí mismo. Encontraremos, bueno, pues desde el cambio de niña a mujer a cruentos asesinatos entre padre e hija, pasando por la enfermedad y el desgaste de la edad como un retorno a lo animal, y donde, bueno, pues no va a faltar la crítica social a la hipocresía o al conservadurismo, así como el duelo por la pérdida. 8 relatos donde la mujer pues tiene un peso protagónico que es crucial para entender el sentido último pues de estas narraciones. ¿Qué es lo que nos va a sorprender de Las Voladores? Bueno, principalmente cómo ese mundo ancestral se hace patente, no solo como parte del relato, sino como un mundo en la sombra que su autora no lo proyecta sin más como una excusa, sino, bueno, pues que es una mitología y un imaginario que necesariamente tenía que estar ahí, ¿no? Además, las situaciones que poco a poco expone, en parte por su crudeza, al darnos cuenta de ello es lo que nos sorprenderá, ¿no? De estos relatos. ¿En qué nos debemos fijar mientras leemos Las Voladoras? Bueno, pues todos los relatos tienen un nexo en común. Uno de ellos, que yo creo fundamental, es esa exploración del deseo que parece innato en cada uno de sus personajes. Pero existen
otros elementos clave y os invito a buscarlos en su lectura. Por último, me gustaría destacar que Mónica Ojeda encontró la inspiración de muchos de estos cuentos en historias reales, ¿no? Desde noticias sobre terribles feminicidios hasta desastres naturales que han ocurrido en Ecuador, su tierra. Pero el motor de este libro de cuentos nació directamente durante la pandemia aquí en España. El confinamiento fue el momento clave en el que, bueno, pues esta autora dedicó su investigación hacia todo ese mundo mítico andino y lo volcó en el horror que leeremos juntos pues en estos cuentos, ¿no? Siendo estas historias también hijas del momento en el que fueron escritas. Bueno, por mi parte, poco más que añadir. Disfrutad mucho de estos cuentos, de esta antología, y buenas y felices lecturas.